Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanceros Televisión. Hoy vamos a hacer un pequeño homenaje, en este caso a José Manuel Fiestas Coll, recientemente fallecido, un hombre grande dentro de los lanzaroteños. Y vamos a hablar en este caso con Segundo Rodríguez. Él fue vicepresidente del Cabildo y curiosamente de una formación política distinta a la que era José Manuel Fiestas. O sea, también está un poco, esta entrevista tiene sentimiento en el sentido de que hasta las diferencias, no sé si de pensamiento, ideológicas, en aquella época por lo menos no era una barrera, e incluso luego vamos a hablar de cómo se hicieron más cosas porque yo creo que había un talante distinto. Vamos a hablar un poco en lo personal, pero también en lo político. Sin más dilación, pasamos a hablar con Segundo Rodríguez. Segundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te veo estupendamente. Gracias a Dios, sí. La verdad que sí, la verdad que está... Llevo buena vida. Pues eso es, yo creo que esa debe ser la clave Debe ser eso. para llegar en tan buen estado. Venga, vamos a ver, ¿cómo era José Manuel Fiestas? ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo lo conoces? Más en lo personal, luego si quieres hablamos un poco más de lo político. Como persona, yo creo que era una persona excelente, era un buen amigo, una persona muy educada, muy cariñosa, amigo de hacer favores a todo el mundo e incluso de defender a la gente. Él era un defensor a ultranza de los trabajadores del Cabildo. Se lo dices tú de buena fe porque Sí, lo sí, veías sí. allí, ¿no? Bueno, te lo digo yo, y el otro día me lo decía en el velatorio, me lo decía un trabajador del Cabildo, me decía, él defendía a los trabajadores siempre. Y era verdad, José Manuel era una persona muy cercana, un hombre que llamaba la atención sin llamarla, que la gente le tenía un respeto, me refiero a los trabajadores, Sí, incluso sí, sí. a los políticos, era don José Manuel, un respeto tremendo y se lo había ganado por eso, por el cariño y también por su trabajo, que indudablemente era un hombre completo, Claro. a mi juicio. De hecho, me contabas antes de empezar la entrevista que él como jefe de la oficina técnica, pues a lo mejor tenía algún problema con un trabajador o tú lo veías algún problema y él enseguida pasaba, ¿no? a aplacarte. Sí, él era... de José Manuel es que en el año, debió ser en el año 70 y pico, 74 yo creo, empieza José Manuel a trabajar en el Cabildo. Era presidente don José Ramírez Cerdán. Yo estaba recién llegado al Cabildo. Me acuerdo que don José tenía la oficina aquí en el paseo de Hacienda. Sí, sí. Y entonces me llamó que si podía bajar de Tinajo, yo vivía en Tinajo. Bajé y me dijo, él me decía Rodríguez inicialmente, porque yo era un chiquito joven. Entonces me decía, ¿usted qué cree si contratamos a una persona, un chico muy joven, muy competente, me han dicho, que acaba de terminar ingeniería y puede servirnos? Y don José dice, sí, es el señor, es hijo de don Rafael, el padre de José Manuel. Y entonces digo, pues bien. Y José Manuel empezó a decirlo. O sea, esa es la primera referencia que tú tienes a José Manuel. La primera ¿O ya lo referencia. conocías de aquí? No, Porque claro, tú igual, claro. Yo había vivido en Las Palmas mucho tiempo, Claro. después me metí en Tinajo, yo a lo mejor de vista, sí, pero yo no tenía ninguna relación con él. Y entonces, pues la oficina tenía, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, tendría 2 funcionarios, no tenía nada. José Manuel montó la oficina del Cabildo. La oficina técnica. Sí, y hay una cosa, un aspecto que te lo voy a citar porque después me olvido y me olvidé cuando ayer me preguntaban, me preguntaban eso. José Manuel, cuando citan a las personas que han hecho los centros turísticos y todas esas cosas, yo creo que merece que les citen. Porque es verdad que todos los citados, empezando por Luis, don José, todo el equipo de los trabajadores, José, quien firmaba los proyectos era José Manuel. Sí, ¿no? Sí, Lo que pasa también en un periodo un poco... Bueno, no, claro, porque los centros se van desarrollando por sí, pero cuando había una cosa técnica, tenía que pasar era don José Manuel. Yo me acuerdo de Luis, don José Manuel era don José Manuel. Sí. ¿Sabes? No... En este caso, ayer lo destacabas porque estás haciendo referencia a las declaraciones en el informativo. Sobre todo destacabas el carácter, no sé si por ser ingeniero, era organizador. O sea, dices, pone no solo esta oficina, sino cuando fue al gobierno de Canarias, organizaba allí también. En el gobierno de Canarias llegó, me hacía ayer un ingeniero, que era amigo de José Manuel, que coincidimos en me decía, dice, él llegó a la Consejería de Industria y todavía funciona como él la montó. Él montó entera, o sea,
más que montarla, la desmontó y la montó. Está funcionando así, me dijo, por Con el José modelo Manuel. que él implantó. Sí. José Manuel era un organizador nato. Organizador Sí, nato. era. De hecho, él, para ya ahora pasar a otras cuestiones, él no solo fue eso, ¿no? En Inalsa, en Agramar, en Todo. un montón de cosas, ¿no? Inalsa. Inalsa. En Inalsa fue un gran presidente y fue el que montó. Y hay, yo creo, decía yo ayer, que merece un homenaje. Yo siempre digo que hay trabajadores y trabajadores, y algunos trabajadores destacan y las empresas los premian, ¿no? Pues yo creo que José Manuel debería recibir algún homenaje, porque aparte de ser un buen técnico, una buena persona, era un gran relaciones públicas. José Manuel, las plantas potabilizadoras gratis que montó el Cabildo, las iniciales aquellas, iniciales, que después las cambió él de sistema, no me preguntes de Sí, tecnicismo. los de osmosis inversa, Sí, no sé sí. qué y tal, todas esas. Pues, Augusto Membielle era íntimo amigo de José Manuel Fiesta y a su vez era íntimo amigo de un señor que yo no me acuerdo de su nombre, pero que se llamaba, sí, me acuerdo, Miguel Torres, que trabajaba en el Ministerio de Madrid, en el ministerio que era competencia de Sí, de industria sería, o... y por eso vinieron las plantas potabilizadoras. Y dices que fue, que lo pagó el Estado, que... Sí, no, las regaló, sí, le pagó el Estado. Claro, la primera, por lo menos, una, Sí. yo sé que la regaló. Y Miguel Torres, y venía aquí a Lanzarote, se enamoró de Lanzarote, pero José Manuel estaba con ellos continuamente, y con Augusto igual. Augusto no daba un paso sin José Manuel. Augusto Membielle, que es otra persona a la que Lanzarote también le debe unas cuantas cosas. No, es que yo también, el trato que conocí, la verdad que siempre José Manuel fue un hombre, la verdad, muy correcto, muy educado, muy... Cualquier cosa que tú le pedías a José Manuel, si él estaba en sus manos, tú le decías, ay, no te preocupes, ¿qué es lo que...? Espera, ahora vamos a llamar. Él tenía contactos en todos lados, y bien altos. Claro, y luego también, por ejemplo, amistades como un Agustín Torres. Claro. Porque él era muy de la pandilla Es que esa, y tú eras de... Él fue al CDS por Nicolás. Por Nicolás de Páez, Claro, ¿no? pero Nicolás también, bueno, al Nicolás que no sé por qué estaba en el CDS, porque pues cayó allí, ¿no? Y estaba porque Nicolás después era amigo de todos los que no eran del CDS. Claro. Y además, pues yo me acuerdo de aquella anécdota famosa cuando se aprobó el plan dentro de la gaveta. Luego hablaremos. No hablaremos de esa historia. No, pero sí te iba a decir también, por ejemplo, el otro día hablaba con mi padre, lo conoces perfectamente, claro. Y me decía, dice, no, mi padre era muy de centro también, de Sí, UCD, sí. era como Nicolás, de toda esta gente. Pero, No, yo no creo, ¿tú sabes lo que era? No eran amigos de estar en política. No. Exactamente. No, mi padre no. Quizá por su padre. Por mi abuelo Eduardo. Sí, pero Sí. por esas razones. Pero luego era un hombre abierto y él me dice, no, dice yo con Alfonso Guerra, yo he estado con Alfonso Guerra. Claro. Y le digo, y eso, y entonces me decía, te citaba a ti y a Agustín. Entonces cuando venía, a él le gustaba, ¿no? A Alfonso Guerra venir por aquí. Además tú siempre fuiste como el Alfonso Guerra de aquí, de Lanzarote, ¿no? Se te veía acá. No, bueno, lo que pasa es que la gente decía siempre que jugábamos un papel, que el papel estaba bien, no había papel ninguno fijado. Lo que pasa es que el presidente del Cabildo, yo entendí siempre que el presidente del Cabildo estaba para hacer las cosas grandes. Y yo ahí ni entraba, ni me enteraba. Las decisiones... Las decisiones que había que tomar, de verdad, no es que yo las sabía, porque él me llamaba. Enrique Pérez, cualquier problema que tenía, él siempre se ponía aquí no lo puedo hacer, el quicio de la puerta, así dice, chacho. La palabra era chacho. Tengo este problema. Vamos a sentarnos a ver qué hacemos. O sea, y tú eras como en la maquinaria. Exactamente. Entonces, un poco yo tenía más rodaje político que él, que Enrique. Porque claro, había estado de concejal, de alcalde, de no sé qué. Pues entonces yo tenía bastante rodaje. Estaba más cerca de la gente y también más lejos, pero yo estaba en contacto permanente con eso, ¿no? Tú eres el solucionador. Me acuerdo, estaba hablando de eso, cuando hubo un momento que José Manuel se marcha al gobierno de Canarias, se vino, y entonces pasó un poco de tiempo y tal, le digo a Enrique, vamos a traer la fiesta al Cabildo. ¿A fiesta? ¿Sí, a fiesta? ¿Dónde vamos a encontrar nosotros un técnico como él? Bueno. Y más experimentado, claro. Voy y hablo con él. Digo, llámalo. Bueno, llamó. Y entonces vino. Después vino, como él tenía un gesto muy significativo. José Manuel me tenía al principio como respeto, como miedo.
Y me trataba con... Y entonces llega, como hacía él así, en la manga de la chaqueta, bueno, venía, dice, no esperaba esto. ¿Qué no esperaba? Sí, como que ya estuviera tachado, ya... Sí, digo, dice que tú me propusieras. Digo, ¿y por qué? Bueno, por lo del CDS y tal. Digo, ¿y a mí qué me importa lo del CDS? Yo lo que necesito es un técnico, amigo, si quieres estar. Y un hombre experimentado. Un hombre, claro, además él encantado, volvió al Cabildo y tal, bueno. Y Enrique, ya un pequeño paréntesis, Enrique también este año una pérdida también, bueno, este año no, fue el año pasado. Enrique, una pérdida que no quiso, o sea, hizo lo que quiso como siempre, fumó, hasta que vino. Sí, y muchos, sus hermanos fallecieron con mucha más anterioridad. Sí, Gonzalo Faba era mi pediatra, sí, o sea que, sí. imagínate, y murió hace muchísimo tiempo. Vamos entonces un poco a la época. Estaba diciendo, digo, antes de distintos partidos ya lo estás diciendo, no tenías problema para decir, oye, vente para acá. Ahora parece que ahora hay como mucha más saña política. Y sobre todo lo que se aprobaba en la época, ahora mira el currículum de ustedes, tuyo, de Enrique, de Nicolás, de José Manuel Fiesta, y se dice, en su época se aprobó tal, el conservatorio, el matadero, la ciudad deportiva, ¿verdad? Y yo me da a mí la sensación de que, bueno, por lo menos en este mandato, también es verdad que ha sido un mandato accidentado con todo lo del COVID y todo esto, pero no sé si se está haciendo algo mal ahora o qué se hacía antes que se sacaban más cosas. No sé si fue el momento, el boom o... Yo creo que las cosas cercanas a la población, la isla, si las hacen, yo no me he enterado. A mí me parece, por ejemplo, que la inauguración, por ejemplo, de la carretera de Tabayesco. La carretera de Tabayesco estuvo cerrada 4 años. ¿Tú crees que tiene que ser motivo de inauguración? Casi de vergüenza. Claro, la gente se enfada. O sea, se pretende vender cosas, un montón de cosas. El agua. Mira, yo siempre digo que el mayor castigo que ha recibido Lanzarote fue la pérdida de la pesca. Se la hizo Europa. El mayor castigo que le ha podido dar a Lanzarote se lo dieron con las 2 manos, que puedes. Porque tú imagínate Lanzarote con turismo y pesca, pues ya me diría, sería una isla más diversificada. Bueno, pues yo pienso que la agricultura no vuelve, primero por el agua, y en segundo lugar, porque aquí somos enemigos del cooperativismo, pero sí que si se comercializara a través de las instituciones públicas, de la granja del Cabildo, le garantizas al agricultor que va a cobrar cuando coja la cosecha, yo creo que la gente, y con agua, vuelven a la agricultura. Yo no sé a cuántas personas habré escuchado en Arias decir, es que no tenemos agua, es que las fincas no tienen agua, es que no tengo agua. Ah, si tuviera agua. Decías antes que la granja está como... No, la granja me parece que ha desaparecido. Sí. Yo le oí decir un día que es que los animales estaban viejos y lo que hicieron fue quitarlos. Pues si estaban viejos, lo lógico es que trajeron unos nuevos, ¿no? A mí me parece la verdad que poca noticia se de la granja. Y cuando le pregunto a alguien, eso está desaparecido. Y después también yo creo que pocas reuniones entre, por ejemplo, el Cabildo y los ayuntamientos. O sea, pocas relaciones. Sí, no sé por qué, si por tiranteses políticas, porque se tienen celos o por algo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a Aría, pues Aría, que yo a la presidenta del Cabildo, va, pero yo creo que pocas veces he oído que se haya reunido con la corporación para escuchar los problemas. El problema del dinero, por ejemplo, que si se lo pago a plazo, que si no se lo pago, que al final yo no sé ni cómo se lo están pagando, si es que se lo están pagando. Sí, los cánones y todas esas cosas. ¿Sabes? No sé, hay como... se hace menos ruido con las cosas. Seguro. De hecho, voy a una pregunta porque esto es que el plan insular nuestro es del 91, aprobado. Ustedes estaban en la oposición, ¿no? Pero aún así hubo un consenso y dieron el visto bueno a una cosa que fue casi revolucionaria porque fue muy adelantada. Pero nos hemos estancado ahí en el 91. Mi pregunta es, ¿qué consejo se le puede dar a alguien de la época que aprobó el plan para que saquemos un plan insular acorde a esta época? ¿Qué está pasando? Segundo, ¿qué se debería hacer que no se hace? Pues yo lo que creo que se debería hacer, el último me parece que leí que lo habían quitado, que se le habían quitado. Desechado, sí, el de Esquiaga. O sea, que no sé, ni sé de dónde vino
el tal izquierda, o sea, yo Sí, creo que... tuvo algo, no sé si también mira, salió el de otros Cabildo de planes en Mallorca, Menorca o... El Cabildo de Lanzarote, ayer lo decía ella, Loli, me parece, que decía algo así como, con lo que piensa cualquier tendero, menos gente pero que compre más. A eso no lo piensa el Cabildo de Lanzarote, menos turismo y que gaste. Menos, el tendero también dice, oye, si viniera poco pero gastara, ¿para qué quiero mucho? No, yo creo que el plan insular tiene que alcanzar su vigencia y no puede ser el del 91, tiene que ser transformado, pero que además debe ser un documento vivo. Claro. O es que no ha cambiado Lanzarote desde el 91 hasta este, o es que no cambia cada 3 años. ¿Usted quiere menos turismo? Entonces, planifíquese. Claro. Planifíquese. Plan Y ordenado. también, y también sin eso, también, yo pienso que todo el desastre que hay, el desastre quiero decir, me parece, la falta de control que hay en lo que yo conozco, entre las casas rurales, los hoteles rurales, todo eso, ¿quién lo controla? ¿Le vamos a dar calidad al turismo sin que le demos calidad en el servicio? ¿Por qué van a venir? Por el clima, porque tenemos los centros y todas las cosas. Pero después el tipo llega a un alojamiento y el alojamiento debe tenerlo cuidado. Yo me acuerdo de la oficina del parque con José Miguel Rodríguez, que tenía un control severo de cuántos apartamentos. Me acuerdo que casi 4 o 5 años me dijo, dice, no, segundo, en Aría hay, no sé si siguieran 400 y pico apartamentos. En Aría. 400. ¿Y quién controla eso? ¿Qué servicio dan? Lo mínimo, la limpieza, lo que es. Si tú quieres calidad, tendrás que eso. Aquí nos olvidamos de lo que dijo César. César dijo siempre que el turismo de alpargata no lo quería. ¿Qué es lo que tenemos? Sí, el turismo alemán está en Fuerteventura. Sí, tenemos... Algo está pasando. Y eso está relacionado todo con el plan insular. Pero claro, entonces tendrán que tener un equipo con una persona. Pues yo no sé si Sí, ese destinado hombre, solo para eso. Claro, Pero a mí me dijo una persona, no voy a citar, que dijo, y me quedé pensando, dice, es que igual hay determinada parte de la clase política que le interesa que no haya un plan insular, que no haya unas reglas claras, sino que haya cosas que te hagan decir, no, tú tienes que pasar por mí, porque por lo otro tú ya la ley lo deja perfectamente establecido. ¿Puede ser eso? Sí, pero casi seguro que es así. Pues nefasto es, porque... Sí, pero por eso te decía, no puede ser que los ayuntamientos no participen activamente en los planes. Tú tienes que escuchar a los ayuntamientos. Las necesidades de cada uno. O sea, yo el otro día decía, creo que me inventé una cosa, sí, que era la ruralidad. Y busqué la palabra después en el diccionario y digo, coño, a ver lo que significa ruralidad, que me vino eso a la cabeza a mí. Bueno, pues la ruralidad es construir un pueblo rural. Aría es un pueblo rural. Yo eso se lo he dicho a ellos, Alfredo, concretamente, se lo he comentado muchas veces. Igual que se le da, digamos, un canon, se le paga un canon porque tienen los centros turísticos, si el palmeral de Aría, que se está perdiendo, no lo quieren perder, tiene que hacerse cargo el gobierno del Estado, el gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, porque el Ayuntamiento de Aría no puede. Se tiene que hacer cargo. Eso puede ser un atractivo porque es el mayor palmeral de Canarias. Sí, entonces la ruralidad le tiene que dar a ese ayuntamiento para que mantenga ese palmeral. Porque ¿quién lo va a meter? El ayuntamiento de Aría. Me decía un agricultor el otro día, pero tú no sabes por qué se están perdiendo las palmeras. No es eso que no las riega. Es que al abandonar la finca ha nacido la hierba. La hierba no se coge, no se le quita. Y como no se quita, se bebe el agua y las palmeras no les llegan y por eso se secan las palmeras. Y porque mirando, pues tendrá razón el agricultor. Pues es que yo creo que esas cosas las tienen que estudiar. Aría, las características ¿cuáles? Rural. Entonces usted puede tener un hotel rural chiquitito, puede tener 14 apartamentos, las condiciones son estas. Claro. Sí, como en las áreas las bodegas son parte estructurante aquí, claro. Estaba leyendo no sé dónde que los turistas habían dejado, creo que fue unas declaraciones de Pepotia, me parece, que los turistas habían dejado de ir a La Graciosa porque ya no encontraban lo que encontraban hace 5 años o 10 años, claro. Si la masificas, claro. Si tienes una línea cada 5, bueno, por decir algo, cada media hora o cada hora, que va gente, pum, 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 ahí. No, y los barcos esos de recreo que dejan en cada playa 200 personas. Y entonces, o sea, ¿no crees tú que cada ayuntamiento tiene que tener dentro del plan
insular, una parcela, y que el ayuntamiento Claro que es específica, de claro. claro, es que no puede ser de otra manera. Pues espero que tomen nota. Estamos llegando ya al final. Dos últimas preguntas. Regreso a la política. Tú en las últimas te viniste arriba. Sí, no. Bueno, pensé volver a la política en Aría. Me invitaron a encabezar una lista en el Cabildo hace ya un año y dije que no iba, que no. Y en Aría me entusiasmé con un grupo de gente allí, a los que agradezco que me estuvieron escuchando, hicimos un programa, pero ya el programa hecho, los documentos presentados, era un partido que se llama Revivir Aría, un partido localista total, digamos, no nos presentamos a eso. Y entonces, bueno, pues, no nos presentamos, pero sí que necesitaría un movimiento importante. Pues ahora está súper dividido, ¿no? Sí, está muy dividido y yo no sé lo que va a pasar. Yo creo que van a tener difícil pactar porque están peleados unos con otros y son los mismos. Y hay 8 partidos en Aría, pues ya te presento yo, hubieran sido 9, pues ya tú me dirás, a uno por cabeza. Y yo creo que Aría de verdad no merece eso y merece otro tipo, o sea, otro planteamiento nuevo, ¿no? Aría tiene que cambiar. Tiene que cambiar desde el ayuntamiento a todo lo demás, a los servicios. Sí, bueno, todo es necesario. Última pregunta, porque tú estás hablando de partidos nuevos, pero en el fondo tú lo que verdaderamente eres del PSOE. Yo soy socialista del PSOE. Socialista del PSOE. Desde fuera. Y claro, lo que pasa que aquí, yo creo, es una cuestión personal, es mi opinión, se hizo una injusticia con tu figura y no sé cómo ha quedado, porque tras una imputación y una desimputación en la que, bueno, tú tomaste incluso al partido y dijiste, bueno, tomé la decisión que tengo que tomarla, pero ahora también pides una restitución, vamos a decirlo, de tu afiliación y de tu honor, por decirlo de una manera. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, yo soy un poco testarudo. La situación es la siguiente, ellos me tendrían que admitir teniendo en cuenta el reglamento. Desde, bueno, como la secretaria general es Loli, y yo no sé si Carlos tiene algún cargo ahí, ellos me tenían que admitir y hacerme una campaña de prestigio. De recuperar, claro. Ni me admitieron. Primero, yo creo que he sido el expulsado más rápido. Con la rapidez que me expulsaron a mí del partido, no han expulsado a nadie, habiendo sido secretario general 2 veces. Y ahora me recordaste que hace pocos días crearon la escuela de formación de Enrique Pérez Parrilla, que me parece que en Tinajo. Entonces nombraron a todos los secretarios generales y a mí no me nombraron. Y había sido secretario general 2 veces. Es como borrado. O sea, borrado de la lista, sí, borrado definitivamente. Entonces cuando he pedido que me dicen, no, date de alta tú, le digo, no es cuestión que yo me dé de alta, que yo puedo darme de alta cuando yo quiera. Pero es que ustedes me echaron y ustedes, uno también tiene su corazoncito, ¿no? Ustedes son los que me tienen que admitir. De la misma manera que me echaron, si ustedes tienen algo contra mí, van al juzgado, le preguntan allá a los jueces, a quien quieran preguntarle cuál es mi situación y verán lo que les dice. Entonces, ¿por qué no me admiten? Yo sé por qué no me admiten. ¿Por qué no te admiten? Porque han desaparecido. Porque como partido en la isla han desaparecido. Pero las encuestas no le dan... Han perdido 300 militantes. De la época de Agustín, ahora han perdido 300 militantes. O sea, no hay militancia porque no hay actividad partidaria. No, y también el caso Montelongo también a lo mejor si fue similar al tuyo, también, no sé si gente del partido que se ha sentido... No, hombre, porque no estás tú para... Yo lo único que hice en el Partido Socialista es trabajar como un animalito. Me acuerdo que Agustín me encargaba las campañas, que no sé qué tal. Sí, fue tu nombre de partido. Del partido. Hombre, porque llegaba, salíamos del Cabildo y estábamos hasta las 9 de la noche allí. La verdad... ¿Y no tienes noticia? ¿Nadie ha reclamado? No. Además, no creo que ni lo piensen ni pensarlo de cerca. Al menos con esta dirección. He pensado a lo mejor tener alguna entrevista un poco más arriba, pero no. Después ¿para qué voy? ¿Para tener lío? ¿Para entrar en guerra? No, porque yo soy guerrero. Bueno, pero ¿sabes? Ya a uno lo que te queda es eso, por lo menos el saberse que tú hiciste lo correcto. Sí, y la satisfacción personal, claro. Esa, que me conoce un montón de gente de fuera. Yo digo como José Manuel, me conoce mucha gente. Yo, a Las Palmas todavía. Claro. Oye, pues tú necesitas pedir. Yo, ya ustedes son ministros, algunos ministros aquí del gobierno, ¿no?
Alfonso Guerra, por ejemplo, el secretario Alfonso Guerra me llama mucho. Sí, ¿no? De aquella Sí, época. sí. Ahora Una que sí. anécdota de Alfonso Guerra para ti. Vamos a visitarlo a Madrid en el primer año de legislatura de Enrique, me parece. Agustín Enrique y yo, a la Moncloa. El primer año de ellos en la Moncloa, del PSOE. A ver, En el 82, ¿no? nos abre la puerta y nos ve a todos gordos. Dice, "Oh". Y tampoco habéis chupado del bote. Bueno, pues Enrique por aquella época no estaba... ¿Eh? Yo ya tenía pasita, Sí, sí, ya ya. tenía un poquito de paso. Bueno, eso Sí, fue- Alfonso Guerra. Nah, buah, vaya personaje. Segundo, ha sido un verdadero placer. Nos hemos ya pasado de tiempo. Gracias por acudir, porque la verdad que luego mucha gente conoció a José Manuel, pero luego hay gente que bueno, no se atreve a lo mejor a hablar tanto. Cuando ustedes quieran. Y creo que estoy a es muy disposición digno ustedes. de formaciones distintas políticas y cómo la profesionalidad y sobre todo también la amistad está por encima de ello. Muchas gracias, Segundo. Gracias a ti. Gracias. A ustedes. Las palabras de Segundo Rodríguez, todo un histórico del Partido Socialista, el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote y hombre, bueno, cercano dentro de la personalidad también de José Manuel Fiestas Coll. Esta entrevista era un poco también para guardarle un poco de homenaje también en este caso a José Manuel Fiestas. También hemos hablado de Enrique Pérez, también gente histórico que ha desaparecido en las últimas. La verdad que en este caso Segundo está estupendamente, ya ven de salud y mentalmente está muy bien. Y la verdad que ha recordado toda esa época en la que, por ejemplo, ese plan insular del 91 que tanto reclamamos y fue aprobado por gente que estaba incluso en la oposición, pero daban ese consenso, unas líneas y que fue un documento histórico, pero se ha quedado un poco anticuado, lógicamente. Hay una nueva Lanzarote y la verdad que se espera, se demanda de los políticos de la actualidad que, bueno, pues que se pongan a ello, que se reúnan y que saquen algo que haga tener a Lanzarote volver a ser un faro en muchos aspectos. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.